¿Qué es el movimiento Bauhaus? El origen del término procede de las palabras alemanas Bau, construcción, y Haus, casa, y representa la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada hace un siglo de Walter Gropius en Weimar, Alemania, y fue cerrada por los nazis 14 años después. Sin embargo, su influencia, que llega hasta hoy, ha convertido su nombre en sinónimo de revolución y de modernización radical del diseño. Fue durante la República de Weimar 1919 a 1933, Alemania vivió una especie de boom de las artes y oficios provenidas por Walter Gropius, veterano de guerra e inspirado en el movimiento Arts and Crafts en inglés. Lo que Gropius tenía en mente era casi una utopía. La nueva Alemania destruida por la guerra sería reconstruida por una generación de jóvenes con habilidades prácticas e intelectuales para construir una sociedad más civilizada y menos egoísta. Para ello, hacía falta antes de nada una escuela de carácter democrático y educativo que podría impartir un plan de estudios fuera de lo convencional pensado para que cada estudiante siguiera su propio ritmo interno a nivel artístico y personal. Así fue como nació la Bauhaus. Y fue ese el pensamiento que apadrinó a la Bauhaus en sus comienzos. Una escuela convertida en un estilo cuya principal intención era la simplicidad de las formas, reducir la estética del objeto a su funcionalidad. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de su escuela? Paso número 1. Los estudiantes de Bellas Artes debían bajar su torre de marfil y ensuciarse un poco las manos con la colaboración de todo tipo de artesanos. Así, se fueron eliminando las barreras entre artesanos, arquitectos, escultores y pintores para crear una obra de arte total. Paso número 2. Se copió el modelo de las Arts and Crafts de William Morris, en los que los estudiantes empezaban como aprendices, después se hacían oficiales y finalmente, si eran lo suficientemente buenos, dejando al lado todo tipo de edocracia y tráficos de influencias, se convertían en maestros. Paso 3. Contratación de los más reputados profesionales. Todos los estudiantes empezarían formados por maestros reconocidos, la crème de la crème, de la intelectualidad alemana de la época, que no tenían por qué tener experiencia alguna en docencia. La Bauhaus sentó las bases y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico, hasta tal punto que pudo decirse que estos dos ámbitos se crearon en esta escuela. La Bauhaus estableció también en buena medida los fundamentos de la nueva arquitectura, a la que incorporó una estética que abarcó todos los ámbitos de la vida cotidiana. La UNESCO declaró en 1996 las obras arquitectónicas de la Bauhaus en Weimar y Dessau, Patrimonio de la Humanidad. La escuela atrajo a algunos de los creadores más radicales de Europa, entre los que figuran artistas de la talla de Joseph Albers, Wesley Kandinsky y Paul Klee, que ofrecían su experiencia como instructores. En el centro, que en el primer momento carecía de departamento de arquitectura, también se abordaba el diseño de objetos de uso cotidiano, como lámparas, sillas y muebles, basados en la economía expresiva y en la educación de los medios productivos, es decir, una especie de madrinaje entre la arquitectura y la ingeniería. Gracias a la Bauhaus, el arte entró en los hogares, sus productos eran funcionales y comercialmente atractivos. Aparte de sus valorados cursos elementales, la Bauhaus creó talleres de alfarería, ebanistería, pintura, escultura, vidrio, tejido, teatro, metal e impresión, por los que tenían que pasar todos los alumnos durante su formación. De esta forma, se consiguió una gran capacidad práctica en quienes se formaron en ella. Gropius la dirigió hasta 1998, pero ya en 1925 la escuela tuvo que abandonar Weimar, donde los nazis habían ganado el gobierno principal. Entre 1926 y 1932, la Bauhaus fue acogida en Dönitz, de donde volvió a ser expulsado cuando los nazis triunfaron en las elecciones locales. Berlín fue la última sede, donde no llegó a sobrevivir un año. Durante su historia itinerante, la Bauhaus tuvo 3 directores: Walter Gropius 1919 a 1928, Heinz Meyer 1928 a 1930 y Louis Miles Derville de 1930 a 1933, cuya célebre divisa "menos es más" refleja en buena medida el espíritu que animaba a la institución. Los nazis no dudaron en calificar como arte degenerado todo lo que tenía que ver con la Bauhaus. Cuando cerraron la escuela, sus ideas y sus obras ya eran conocidas en todo el mundo y muchos de sus integrantes emigraron a Estados Unidos, donde sus enseñanzas dominaron el arte y la arquitectura durante las décadas, contribuyendo enormemente en la línea arquitectónica conocida como International Style. Basándose en la funcionalidad y la adecuación y la economía de los materiales metal, vidrio y madera, sus diseños partían de las figuras geométricas simples, como el círculo, el cuadrado y el triángulo. En las clases se comenzaban a trabajar con estas figuras elementales
y cada una de ellas se contribuía a un carácter determinado. Así, el círculo era fluido y central, el cuadrado representaba sereno y el triángulo era diagonal. La Bauhaus significó también un gran experimento vital de una pequeña comunidad de jóvenes, que, tras la traumática experiencia de la Gran Guerra, se lanzó con entusiasmo a construir una utopía social y de nuevas formas de convivencia. Algunos edificios de la Bauhaus, como la Bauhaus de Dessau, declarada también Patrimonio de la Humanidad, se han convertido en destinos turísticos y museos, mientras que los principales museos de arte moderno incorporan muchas de sus obras de arte.